Como les dije en el video introductorio, en ese tema de las adicciones, cuando descubrimos el problema de la adicción, tenemos la posibilidad de encarar una solución. En los grupos de 12 pasos se trabajan precisamente todo aquello relacionado con el diagnóstico y con la solución al problema de la adicción. Los grupos de 12 pasos, como bien sabemos, eh, trabajan 12 sugerencias por las cuales se puede superar el problema de adicción, bien sea el problema de alcohol, de drogas, el problema del juego, cuando se presenta la adicción a la comida, por ejemplo. Fumadores anónimos, hay narcóticos, nicotinas anónimos, en donde mediante estas sugerencias se logra restablecer en el individuo una nueva personalidad que le permita vivir libre de cualquier atadura, de cualquier sustancia que altere su estado de ánimo. Hoy les quiero manifestar eh, o les quiero transmitir mi experiencia sobre el primer paso, sobre la primera parte del primer paso que tratan estos grupos, en donde se admite el individuo, una vez reconoce que hay un inconveniente, que hay un problema, eh, por lo demás, que es fatal, que ha traído muchos inconvenientes a su vida. En este primer paso, en la primera parte de este paso, se trata sobre admitir, sobre aceptar la impotencia ante la sustancia, ante la persona, ante la comida, para así establecer a partir de esa aceptación una disposición a encarar la solución a ese problema. Entonces, los alcohólicos anónimos dicen, admitimos nuestra impotencia ante el alcohol. Los narcóticos anónimos dicen, admitimos nuestra impotencia ante las drogas. Y así sucesivamente ante la comida, admitimos nuestra impotencia ante las personas. Y así, a partir de ahí, se empieza a generar una disposición, como les dije, para asumir un tratamiento efectivo de superación o de recuperación de la adicción. Pero más allá de esto, ¿qué quiere decir cuando admitir la impotencia? Lo que pasa es que cuando la persona tiene problemas de droga o alcohol, empieza a experimentar o a sentir o que los demás le manifiestan su falta de control respecto a lo que consume o la cantidad con respecto a lo que consume, empieza a sacar mecanismos defensivos. Empezamos a sacar mecanismos defensivos en donde buscamos por cualquier medio procurar el control sobre la cantidad que consumimos para evitar las consecuencias que se sobrevienen al exceso en el consumo. Entonces, se presenta en muchos casos la negación. Cuando el individuo se da cuenta o le manifiesta mediante la experiencia que se ha tenido con otros adictos, se le manifiesta y se le dice cuál es su condición, que es presa de una obsesión y una compulsión por el consumo, y que una vez empieza a consumir no es capaz de parar, entonces viene ese fenómeno en nosotros que se llama la negación, en donde decimos que de pronto eso sí le puede suceder a otros, a los que están tirados en un parque, en los que han perdido familia, en los que han perdido trabajos, en los que han perdido oportunidades, y que en un individuo que todavía tenga familia, trabajo, medios económicos, etcétera, etcétera, esto se puede solucionar. Entonces, el fenómeno de la negación me lleva a experimentar varios métodos para poder controlar la cantidad que consumo. En unos casos, en los alcohólicos, por ejemplo, o en las personas que sufren adicción al alcohol, se manifiesta en querer cambiar de marca de licor, en hacer promesas, en ir a una religión, en adquirir una nueva filosofía de vida, en ingerir bebidas suaves como vino, cerveza, otra clase de sustancias que de pronto no me vayan a llevar al exceso. Pero en la experiencia se muestra y ha demostrado
que una persona adicta una vez ha desarrollado una compulsión, es decir, que una vez en su organismo entra una sustancia química, como el alcohol o las drogas, su organismo empieza a pedir más y más cantidad, y otra dosis, y otro trago, y empieza hasta el punto de que o termina totalmente borracho, enlagunado, o haciendo actos antisociales que no haría estando en sano juicio. En esto la medicina ha sido un gran aporte para reconocer, para conocer de la situación, del estado, de la condición de aquellas personas que sufren de adicción. Y la medicina, mediante la psiquiatría, desde principios de siglo estudió el tema, estudió a varios pacientes con esta patología y con esta sintomatología y llegó a la conclusión de que el adicto expresa o el adicto tiene como característica muy marcada una obsesión por la droga o el alcohol aparejada de una compulsión física. En qué se manifiesta esta obsesión? La obsesión se manifiesta cuando el adicto dice, me voy a tomar un solo trago, voy a utilizar una sola dosis o dos y me voy a dormir o me voy a trabajar o voy a seguir con mi vida rutinaria. Pero resulta que esa idea fija que me dice a mí, solamente te vas a tomar uno y solo uno, o dos, máximo tres, nunca se cumple. Porque una vez acepto o me tomo o ingiero una dosis de droga o alcohol, mi organismo inmediatamente cambia y me pide otra cantidad, me pide otra dosis, me pide otro trago, y así hasta que ya llega la sobredosis y hasta que termino cometiendo actos o haciendo actos de los cuales, como les dije, no los haría yo en estado de abstención o de sobriedad. Esta situación se vio en varios individuos, incluso se llegó a la observación de que habían individuos que padecían de estos dos síntomas, es decir, de la obsesión y la compulsión, y aunque dejaran de consumir por varios años o por un periodo de tiempo prolongado, su organismo nunca volvía a revertir el resultado. Es decir, una vez después de mucho tiempo de abstención volvían y consumían, su organismo presentaba los mismos síntomas. Entonces se llegó a la conclusión de que una vez el cuerpo, la parte física, la parte mental y un adicto habían desarrollado estas dos características, jamás volverían a poder consumir o beber normalmente. Ya esos días de bebedores sociales en donde se compartía con los demás en una fiesta, en una reunión, en un escenario deportivo o en cualquier ocasión que se consumiera, esa época de control, de alegría, de un esparcimiento sano, funcional, esos momentos no iban a volver. Una vez se había desarrollado esas dos características de la obsesión y la compulsión. Que por lo tanto, una vez se hiciera contacto con esta sustancia, los resultados por lo regular iban a ser problemáticos, porque había pérdida de capacidad de control, no solo de la sustancia, sino de mis propias emociones y pensamientos, lo que me llevaba a cometer acciones que estaban por fuera de cualquier convivencia normal con los demás. Cuando en la literatura, incluso en la literatura de estos grupos, se dice que la sustancia despoja de toda voluntad a la persona que es adicta. Es decir, que está al vaivén, a merced de la sustancia. Que aunque quiera en muchos momentos evitar su consumo, aunque tenga poderosas razones para no consumir, como una pérdida laboral, como rompimiento familiar, como una enfermedad física, como pocos medios económicos, entre otras cosas,
que aunque tuviera muchas razones para no consumir, se veía incapaz de negarse a una primera copa o a una primera dosis. Que una vez llegaba el deseo a su mente, la obsesión a su mente, era imposible. No habían recursos desde su voluntad, desde sus resoluciones anteriores, desde sus problemas anteriores, no había una decisión efectiva para decir no voy a consumir, sino que inevitablemente terminaba en el consumo. E inevitablemente, una vez empezado el consumo, seguía con la compulsión exigiendo de parte de su parte física, seguía exigiendo una nueva y otra dosis y otra dosis y otra dosis, que se hacía prácticamente, aunque hubiera dicho que iba a parar al tercer, iba a parar al tercer trago o en determinado momento, iba a parar. Una vez se despertaba la compulsión por la ingesta de la sustancia, se hacía imposible que pudiera parar por sus propios medios. Esta situación de falta de voluntad para resistir el consumo y el abuso denota en el individuo ya una falta total de control. Si no hay voluntad, no hay libertad para decidir. Y si no hay libertad, y se puede, en el ejercicio de la voluntad del ser humano, desarrollamos, o en el ejercicio de la voluntad, hay dos cosas que tienen que estar muy definidas, que es, para yo ejercer mi voluntad, la debo ejercer con libertad, pero con conciencia. Porque libertad sin conciencia se convierte en libertinaje, en donde me hago daño yo y le hago daño al otro. Y conciencia sin libertad no se cualifica, no crece, porque la conciencia se puede formar o se forma es a partir de la experiencia negativa o del error para poder revertir o para poder trascender determinado comportamiento o pensamiento. Entonces, la sustancia me despoja de toda voluntad. A mí me tocó aceptar que no tenía voluntad para resistir un primer trago, por ejemplo, una primera dosis de alcohol. Porque el alcohol optó, me quitó la capacidad de elegir. Es una cualidad que todo ser humano tiene. Es decir, poder elegir a tal parte, poder realizar tal o cual actividad, decir otra, tal o cual cosa, elegir. El alcohol me quitó esa capacidad. En donde el consumirlo para mí se volvió, más que en un lujo, en una necesidad para poder sentirme normal, para poder sentir seguridad, para poder sentir tranquilidad, eh, paz, armonía, cierto estado de espiritualidad. Y también me despojo de la capacidad de que cuando estaba consumiendo, poder parar del consumo para poder proseguir con mi vida normal, en el sentido de que yo necesitaba parar, porque al otro día necesitaba trabajar o tendría que cumplir con mis obligaciones laborales y no podía parar. Que aún teniendo compromisos, teniendo actividades que desarrollar, el alcohol, una vez empezaba a ingerir, impedía que yo pudiera cumplir con aquellas obligaciones o responsabilidades que la misma vida me presentaba o me exigía, o que yo mismo me había comprometido a ejercer. Entonces, total, total, digamos, arrebato o anulación de mi voluntad. Incluso, aún sabiendo que me hacía daño, que tenía acciones que se salían de lo normal, porque eran acciones que yo no cometía durante mis periodos de abstención, y que cuando bebía sí hacía, ponía problemas, tenía ciertos comportamientos inadecuados en donde se producía rechazo, se producía cierta malestar en los demás, aún sabiendo lo que sucedía, que cometía actos que iban en contra muchas veces de la moral, de la ley, de mis propios principios,
los hacía era porque mi conciencia en ese momento era inoperante. O sea, el concepto de lo adecuado e inadecuado desaparecía. El control sobre mis acciones estaba totalmente desaparecido. Entonces, es ahí donde en ese estado el proceso autodestructivo se acrecienta, porque no hay, con la bebida, no hay forma de estar seguro o de estar confiado en el comportamiento o en la actitud o en la reacción que voy a tener ante determinada situación. Eso me pasó. Entonces, con esa situación de aceptar, entonces me toca aceptar con base en el primer principio de recuperación, en la primera sugerencia, me toca aceptar que soy impotente ante la droga, ante el alcohol, que no tengo ningún medio efectivo de poder evitarlo, que no tengo ningún medio efectivo de poder parar, que por lo tanto sus consecuencias, no sus efectos, sus consecuencias van a ser inevitables, que se va a seguir acrecentando mi sentimiento de soledad, de culpa, de miedo, que el aislamiento va a ser mucho más profundo, que las personas me van a hacer a un lado, que ya me van a dejar de invitar a fiestas, que ya no voy a perder la confianza propia y la confianza entre los demás. Se empieza a vivir un infierno, se empieza a vivir una situación de malestar total a nivel mental, por la tortura mental que significa la culpa, el por qué hice esto, el por qué hice aquello, el miedo que sobreviene porque se ve un futuro muy oscuro, un futuro en donde las oportunidades que se van perdiendo, entonces se ve un futuro lleno de incertidumbre, de dudas. Es ahí donde eh, me toca obligado incluso contra mi propia necesidad de consumo, me toca aceptar que es que el alcohol o la droga inevitablemente no se hicieron para mí. En que una vez perdido el control y una vez basado en mi experiencia veo que no se puede recuperar, que he intentado por muchos medios de recuperar el control, por muchos medios de evitar consecuencias negativas con respecto al consumo, veo que ante lo inevitable tengo que aceptar que yo no puedo consumir, que la única forma de poder estar seguro, que la única forma de poder más o menos vivir una vida nueva y adecuada es mediante el no consumo, porque el consumo siempre me ha traído los resultados negativos que me ha mostrado la experiencia. Me toca admitir que soy impotente, que esa droga, que ese alcohol conmigo hace lo que quiera, que no hay posibilidad alguna de controlarlo, que una vez empiezo a ingerir no soy capaz de parar, que por lo tanto es de sentido común para mí en ese momento, y aunque es duro aceptarlo, que es sentido común evitar una primera dosis para que no se desarrolle o para que no se presente la compulsión física o la necesidad de seguir consumiendo, por lo tanto evitar los problemas que vienen directamente de la ingesta excesiva de alcohol o de drogas. Cuando acepté eso, y no solo es decir, es mirarlo y en mi vida, en lo que ha pasado, sino admitirlo desde la emoción, desde el sentimiento y reconocer que no soy capaz, que soy débil ante la sustancia, empezó en mí un nuevo proceso de disposición a continuar investigando a ver qué era lo que pasaba en mí. No solo ver el alcohol como un desajuste a mi interior, un desajuste en mi forma de pensar, sino mirar qué otras cosas habían alrededor que hacían que yo bebiera. Y es ahí donde empiezo a encontrar miedos, complejos, inseguridad, empieza temores irracionales. Es decir, una serie de efectos de carácter que son los que en últimas hacen que mi vida sea un total caos, un total desorden, que solamente mediante el alcohol o las drogas puede ser llevadera. Entonces, resumiendo, es ese primer paso, admitiendo a nivel mental, emocional
y físico mi desventaja frente a la sustancia. Que en mí se produjo un cambio bioquímico, se produjo un cambio a nivel físico que hace que yo necesite la sustancia. Pero también reconocer el daño inevitable que se produce al consumir la sustancia. Entonces, admitir mi impotencia ante la sustancia, sea el alcohol o las drogas, generó en mí la posibilidad o la disposición a seguir trabajando un programa de recuperación, a seguir trabajando las otras sugerencias que se seguían, porque para mí se hacía imposible, sin un cambio profundo en mi personalidad, poder vivir una vida sin alcohol o droga. Por lo tanto, es cambiando mis actitudes y mis comportamientos, mis creencias incluso, mis prejuicios, tratando de conocer mis defectos, tratando de trascenderlos, cómo he podido ir logrando no necesitar por un día a la vez el consumo de drogas o alcohol, para poder asumir la vida con una nueva actitud sin el apoyo o la necesidad del consumo de drogas o alcohol. Entonces, de ahí se hace necesario el reconocer el problema y sobre todo no esperar, o más bien clarificar que una vez se presenta la obsesión, que una vez se presenta la compulsión, que no soy capaz de parar una vez empiezo a consumir, ya estoy dentro del rango de un adicto que no tiene curación, que simplemente se puede recuperar de una condición nefasta, una condición de adicción activa, a una condición que me permita, sin consumo, cambiar mi forma de vivir, cambiar mi forma de pensar. Puede ser que en este momento a mí me esté escuchando una persona que es un ejecutivo, que es un médico, es un abogado, es un lustrabotas, es un vendedor, es un obrero, un operario de una fábrica. Pero la diferencia entre ellos es tal vez sus condiciones materiales. Pero si dentro de cada uno de ellos, como en mi caso, se presenta la obsesión y la compulsión por la sustancia, estamos ante un caso de adicción, en donde el problema va, en vez de mejorar, siempre va a ser progresivo. Como les dije, es incurable e inevitablemente me lleva a cárceles, hospitales o la muerte. Ese es el único resultado que se puede esperar según la experiencia vivida y sentida de una persona adicta a las drogas o al alcohol. Nunca va a poder reversar el resultado. Por lo tanto, investiguemos en cada uno de acuerdo a lo que puedan interpretar de mis palabras. Cada uno incorpórelo a su vida, mire si es parte de estas características. Miren si les ha sucedido, miren en qué forma han querido parar de consumir y no han podido, miren si una vez empiezan a consumir no son capaces de parar, y de pronto pueden darse ustedes mismos su diagnóstico, pueden darse ustedes mismos la posibilidad de declararse o no adictos. Lo único que les puedo decir es que con la experiencia que se ha recogido durante tantos años de observación de esta condición, se puede afirmar hoy categóricamente que no se ha dado ningún caso hasta el momento en que una persona adicta y con obsesión y compulsión pueda nuevamente revertir el proceso y poder consumir o beber como una persona social, una persona que no tenga inconvenientes ni consecuencias negativas frente al consumo. Una vez se pierde el control, nunca se recupera. Lo único que se puede hacer es hacer un proceso que me permita sobrellevar o vivir, afrontar la realidad con un cambio profundo de personalidad, con un cambio de mentalidad, con un cambio de visión hacia sí mismo y hacia las cosas que nos rodean. Que eso lo podemos ir tratando en la medida en que vamos avanzando, en lo que
he podido ir haciendo y aprendiendo de mi propia vivencia, de mis propias pues, características de mi personalidad, en donde he podido ir trascendiendo ciertos aspectos que me han permitido hasta el día de hoy vivir libre de alcohol o de droga. Muchas gracias. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier aporte es importante para poder seguir cualificando esta comunicación y poder seguir profundizando en esta condición que de seguro, de la cual seguramente y con plena certeza podemos salir, podemos superarla y poder aprender a vivir sin la sustancia, y poder así ser útiles, felices, funcionales y poder llevar a cabo nuestros proyectos y nuestros sueños. Muchas gracias.